Saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo. Yo soy Omar Santana, para mí es un grato placer acompañarles y estoy junto a don Wilder Páez. Don Wilder, un placer. Un placer, Omar, realmente complacido de acompañarte aquí por primera vez en tu maravilloso programa Careo. Un saludo a tu audiencia. Contento de compartir y ver los temas de principalía aquí en este programa. Gracias Wilder. Wilder Páez es periodista, trabaja en Diario Libre, pero además es presidente del Distrito Nacional, ¿verdad, Wilder? Del Colegio de Periodistas. Del Colegio Dominicano de Periodistas. Habrá gente preocupada porque don Lito Santana no se encuentra, pero está haciendo, tuvo algunos trabajos de urgencia, lo que tenía que responder. Y bueno, de inmediato a los análisis, al comentario, tenemos que lamentablemente lamentar e informar el fallecimiento de don Roberto Rodríguez Marchena, quien fue vocero del expresidente de la República, Danilo Medina, durante sus 2 periodos. También fue vocero temporalmente del expresidente Leonel Fernández, pero luego, cuando Danilo Medina decidió trabajar exclusivamente para su proyecto político, entonces Roberto Rodríguez Marchena pasó íntegramente a trabajar lealmente a Danilo Medina. Así es, Marchena, un hombre, se puede decir, querido entre la clase periodística. Conocido, sí. Y que tuvo un dilatado tiempo en el tren gubernamental con Danilo Medina, conocido, salía sí, constantemente en los medios de comunicación y gran parte del país le conoce y gran parte del periodismo lamenta su... Así es, un intelectual, un estratega político del más alto nivel de la República Dominicana, una persona que conocía cómo manejar la información política de Palacio, y por eso se les recuerda, además de que era una persona muy cercana a los periodistas. También lamentar el fallecimiento de doña Mari Pérez, viuda Marrancini, una señora que ojalá los dominicanos, cada uno de nosotros tenga un pedacito de esa señora, porque doña Mari Pérez fue la fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, una asociación que cuando yo crecía, recuerdo, Wilder, que sí, uno pensaba que eso era público, que eso era estatal, porque ahí iba un montón de gente, o siempre va muchísima gente a sus distintas localidades, ya son 34 las localidades de rehabilitación que se encuentran en el país, a buscar ayuda para temas que tienen que ver sobre todo con movilidad motora. A veces uno dice el nombre, Mari Pérez, lo dice así sencillo, pero esta señora es una heroína. Sí, así es. Esa señora merece ser exaltada en este país, por donde quiera. Creó esta institución en el 1963, tras que su hijo Celso, ¿verdad? Sí, contrajera polio. Polio, entonces esa fue la motivación. Y de ahí en adelante fue una institución de mucha ayuda para miles de dominicanos. Lo ha sido y además ha continuado, ha evolucionado en el tiempo. No solamente ha brindado los servicios que se conocen desde las botitas de zapatos, sino que ya maneja prótesis y una serie de temas que la verdad, y silla de ruedas, que la verdad dan servicio me atrevería yo a decir, ha debido de dar servicio ya a más de 1 millón de dominicanos en algún momento de su vida, porque los servicios son de cientos de miles anuales. Entonces cuando uno hace un balance, la verdad es que debió alcanzar a cualquier, por lo menos en este país debe haber un dominicano que conozca a alguien que haya pasado por rehabilitación. Por rehabilitación, realmente. Eso es así que lamentando su muerte a los 99 años, pero reconociendo la labor altruista que esta mujer desarrolló de por vida, se puede decir, y también reconociendo cómo esa asociación, don Celso Pérez Marrancini, ha mantenido, y su familia, por supuesto, ha mantenido el legado. Y Wilder, habemos papam, dirían por ahí, habemos papam, tenemos sí, un nuevo papa, León XIV, un papa americano pero latino,
de ascendencia italiana, francesa, española y tenemos que decir dominicana, por lo que se ha leído en algunos medios de comunicación. No conocía los agustinos, conocía a los franciscanos, Sí. conocía, pero Agustino, este papa, y con una vinculación a la República Dominicana. Sí. Ya veremos más adelante si viene a la República Dominicana, este papa, si vuelve, ¿verdad? Porque ya estuvo en el país. Él estuvo como obispo, hay que decir, yo decía dominicano porque de acuerdo a investigaciones que han realizado el New York Times y expertos en genealogía, y la familia también se ha referido al tema, el padre de el Papa León XIV, nombre correcto, Robert Francisco, a él le gusta Francis, a él le gustaba que le dijeran en Perú Roberto, Robert Francis Prevost Martínez. El Martínez es de su padre materno. El padre de él habría nacido, Joseph Martínez, habría nacido en la República Dominicana ya hace 2 siglos, bueno, mejor dicho, en el siglo XIX, y se mudó a Nueva Orleans. En Nueva Orleans contrajo matrimonio con una criolla, con una mulata, y allí hizo su familia, allí nació la madre del actual papa. Ahora, este papa es un papa con el mensaje del papa en la selección, es bastante interesante. Es estadounidense, pero es latino, es hijo de migrantes. Eso tiene un mensaje político importante en un momento en el que Estados Unidos y el mundo entero está actuando de una manera que la iglesia ha cuestionado alrededor de los migrantes en todo el mundo. En el caso de Donald Trump están deportando gente, como se ha podido ver, inclusive estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, porque tienen tatuajes que supuestamente son de las bandas y ese tipo de cosas. Se está persiguiendo mucho a los migrantes en la República Dominicana también, eso no lo podemos dudar. El Papa también le enmendó la plana al vicepresidente de los Estados Unidos, poco conocido, pero de nombre J.D. Vance, cuando dijo que Jesucristo mandaba a que el amor se fuera por escala, o sea, usted quería más su familia, luego la gente a su alrededor. Dijo J.D. Vance, y en un tuit, el actual, quien ahora es Papa, entonces obispo, le dijo que no, que Jesucristo mandó amar, ordenaba mandar, o pedía al prójimo como a sí mismo, o sea, a todo el mundo por igual, por supuesto. En la realidad cada quien ama según su cercanía y según sus relaciones. Me parece que es un papa muy crítico, enfrentando los problemas que afectan a la población mundial, el tema Ucrania, y un papa tecnológico también. Se ha dicho que usa sus redes sociales. Muy bueno para los tiempos que estamos viviendo. Sí, parece que va a ser un papa de estos tiempos. El nombre León XIV supone, aunque él dice que quiere continuar la obra del Papa Francisco, León XIV también habla también de que va a ser un papa más conservador que el actual. Francisco, el único Francisco que ha existido, hay que decir que independientemente de que sea más conservador, al igual que el Papa Francisco, también un papa religioso, tú lo dijiste, agustino, eso se conoce poco. Y al igual que el Papa Francisco fue jesuita, pero quiero decir que venían de órdenes religiosas a las que tenían que servir primero, de esas órdenes religiosas que también hacen juramento de pobreza, porque no todos los cardenales, no todos los sacerdotes tienen que hacer obligatoriamente ese juramento de pobreza. Estos dos sí lo hacen. Pero el nombre León XIV a mí me parece que va a ser un papa que va a parecerse en algunas formas, sobre todo en el tema de la unidad, no la división, al Papa Francisco, pero que va a tener formas más conservadoras. Omar, 69 años, el Papa, un hombre, bueno, relativamente todavía es joven, 69 años en los tiempos que estamos. Hay gente que dice, bueno, el Papa va a tener una vida larga, nadie sabe cuándo la gente se va a morir. Exacto. Pero claro, es relativamente joven y uno espera que el León XIII ha sido de los papas que más tiempo ha durado vivo, de hecho. Duró 25 años vivo. Así que cada quien es un papa nuevo, hay que verlo con una nueva óptica, aún usted sea creyente
o no, el dominicano tiene un vínculo con la religión obligatorio que no puede negar, y cada vez que se elige un nuevo papa, viene con algo de esperanza. En un momento volveremos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, de retorno con ustedes aquí en Careo. En esta semana la Sociedad Dominicana de Diarios salió a felicitar la propuesta del Poder Ejecutivo del proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Una modificación a las leyes existentes ya, abarca no solamente la ley de libertad de expresión, también otras, que Wilder, que como decía, es además gremialista, porque hay que decirlo así, tiene una opinión al respecto. Wilder. Sí, Omar, yo considero que esta ley de libertad de expresión y medios audiovisuales, una ley autónoma, yo creo que es mucho... Y orgánica. Y orgánica, exacto. Es mucho mejor que lo que tenemos en la actualidad. Esta ley suprime la ley 6132, suprime también la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y crea el INACOM, que es el Instituto Nacional de Comunicación, una entidad que va a estar adscrita al Ministerio de Cultura. Esa es una de las partes que se le ha criticado. Nosotros estamos de acuerdo con este proyecto de ley porque consideramos que es mejor que lo que tenemos. Hay que hacer algo con estas plataformas, con este desboque que hay en las redes sociales. Hay que controlar. Usted tiene un vehículo y a usted nadie le prohíbe que ruede por las calles, pero no se vaya en rojo. Alguien puede morir si usted se ve en rojo. Entonces, consideramos esto mismo con la ley. Vamos a echarla a andar. Si más adelante vemos algún inconveniente, las leyes también se modifican. Claro, y ahora está en una fase de... Ahora se acaba de depositar. Exacto. O sea que la ley ahora va a entrar en un proceso de conocimiento público donde cada quien va a expresar su parecer y se le podrán hacer modificaciones. Eso sería muy importante, Omar. Está en comisión en la actualidad en el Congreso Nacional, en una comisión, y sería importante que pueda ser llevada a vistas públicas también, que creo que así va a suceder, para dejar contentos a los sectores que no están muy de acuerdo. Ya Finjo está de acuerdo. El defensor del pueblo en parte ha criticado algunas de las partes por estar adscrita a una institución gubernamental. Dice que podría haber una injerencia del gobierno en algunas cosas, pero el instituto que va a estar al frente lo va a regir una comisión. Va a tener una comisión. Una comisión que creo que va a tener más de 13, 14 Exacto, miembros. y como te decía al principio, el instituto va a ser autónomo. Bien, yo en particular yo creo que a mí como periodista y persona que vive de la libertad de expresión, yo tengo una suerte me gusta verlo con cierto recelo, el tema del control de la libertad de expresión. Y esa es la vocación de esta ley. Lo dicen los considerando de la ley, lo que plantea es que la libertad de expresión es un derecho fundamental que además debe ser regulado. Y cita los artículos que mandan de la Constitución, que manda la regulación de la ley a la protección de la privacidad de la persona, de la moral, de los asuntos públicos, de los asuntos inclusive de salud, de los menores de edad y todo eso. Entonces, esta ley, la vocación de ella ciertamente, como tú dijiste al principio, Wilder, tiende a regular, va a ser un ente regulador. Hay que reconocer que estamos viviendo una época compleja de los medios de comunicación y de la difusión de las ideas en la que se dicen muchas cosas, y además la mayoría de los medios de comunicación están siendo sustituidos por las plataformas digitales que no son tradicionales.
se considera tradicional la radio, la televisión, el periódico, el cine, y las plataformas digitales, Facebook, Twitter, YouTube, está sustituyendo a los medios de comunicación. Entonces hay que reconocer también que hay una suerte también de protección de los mismos medios de comunicación como empresas observando esa ley. Sí, y además me parece que esa ley también ataca el tema de los... Yo no conozco la ley a profundidad, pero lo que he leído me parece que ataca el tema de los logaritmos de las redes sociales. De las redes. De las redes sociales. O sea, que busca que los contenidos no se... Y eso va a ser muy difícil, me parece que es inaplicable, porque nadie va a decirle a Facebook, ni a YouTube, ni a Twitter cómo va a organizar su contenido, cómo lo va... Porque ellos lo van a poner en función del usuario, entonces tú no sabes qué le pone a cada usuario. Lo puedes saber, pero tú no lo vas a controlar. Entonces buscan una forma también de protegerse y de ganar cierta relevancia en los medios de comunicación. Cierta relevancia social de nuevo. Para ponerte un ejemplo final, vi un comunicado que emitió la familia de Ruby Pérez. Sí. Por ejemplo, con esta ley, esas imágenes y esas imágenes fuertes de la muerte de Ruby Pérez, ellos están pidiendo de que le dan 48 horas para que eliminen y que tienen visualizadas las plataformas que ya han difundido estas imágenes. Con esta ley ya yo creo que se podría tener un control sobre ese tipo de cosas que se dan en la ciudadanía. Pero ya eso existe porque a esas personas que difundieron esas imágenes, algunos de ellos están detenidos por la ley por leyes que ya existen. También la protección de niños existe ya también a través del CONANI. Tú no puedes difundir imágenes que pongan en situación de vulnerabilidad a un niño. La difamación ya se persigue. Hay personas que están siendo perseguidos ahora en estos momentos. O sea, hay muchos temas de eso que ya se persiguen. Ya existen leyes que los rigen. Correcto. A mí lo que sí me parece es que los medios de comunicación están en cierta forma, lo que he leído de la ley, tratando de controlar también la proliferación de las redes sociales. Exacto, incluyendo elementos que faltaban y que eran deficientes en otras, en otras leyes como la 6132. Porque luego una persona dice algo que no es verdad. Usted tiene los medios para someterlo a la justicia. Correcto. Y para entender que difamación en el momento en el que una persona es perseguida, en el que una persona lo hace de manera sistemática, como se ve en este país a través de las redes sociales, ciertamente se ve como algunas personas toman un tema para perseguir a otros, para darle seguimiento a informaciones que luego no son comprobadas, pero ya eso existe. O sea, ya a la persona que de manera deliberada miente de manera sistemática en contra de otro, ya las leyes que lo persiguen existen en la República Dominicana. Correcto. Pero esperemos que sea una ley que venga a aportar. Yo creo que en el fondo eso es lo que se quiere, sí, aportar, controlar, regular un poco el sistema en el que estamos viviendo ahora. Y fiscalizar. Y fiscalizar, que también establece los salarios mínimos correspondientes por la gravedad del hecho. Así es. Es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Pero antes les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del Cero y el Cerito de Oro. Una asociación que siempre está presta para servirle a usted. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Muy bien, amigos, de retorno con ustedes en Careo, hablando casi de chisme político. En esta semana, el expresidente Leonel Fernández saludó de manera efusiva y abrazó inclusive al presidente Luis Abinader en el medio del foro del Congreso World Law Congress, celebrado en varias de las principales universidades de la República Dominicana. Ellos se abrazaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero hay que decir que ese congreso se llevó a cabo también en Unicaribe y creo que también en la OIM.
Entonces fue un foro que estuvo durante 3 días, desde el domingo hasta, 4 días casi, en el país, y en el que vinieron muchas personas internacionales relevantes del derecho. Don Wilder, ¿qué le parece a usted ese abrazo que se puede decir que fue por el derecho y la institucionalidad, pero que no deja de ser entre dos figuras políticas que se supone que son rivales políticos? Habla mucho de la madurez política y no me extraña que venga de Leonel y de Abinader. Yo creo que ellos son así. Ajá. Si ya nos vamos al tema Danilo Medina, ya es diferente, que es un poco más cerrado. Pero de Leonel no me extraña, la verdad es que no. Y creo que eso es un avance democrático, es importante. Bien. Mire, a mí me parece que entre ellos nunca ha habido problema. Ellos tienen muy buenas relaciones personales, inclusive durante los debates que se dieron en las pasadas elecciones, también terminaron saludándose muy bien, y el nivel en el que discutieron junto con Abel Martínez, eso era era mucho nivel político. Cuando digo mucho nivel político, muy amable me refiero, y en un buen ambiente. Ahora, para Leonel Fernández, eso parece como pitcher y catcher en la política dominicana. Eso no está bien. No puede ser que el principal líder de la oposición pueda estar levantándole la mano a quien se supone debe ser su rival político, a quien usted aspira a destronar dentro de 3 años. Pero bueno, en la política dominicana ciertamente es de una forma distinta. Yo estoy seguro que a Hipólito él no le levantaba la mano, y a Danilo Medina mucho menos. Ellos han tenido sus encontronazos, pero no como Nunca personales. Como se debería entre dos opositores. Siempre se ha dicho que la oposición de Leonel Fernández es muy light. Otros dicen que esos vienen de los apoyos que le brindó Leonel Fernández para que hoy Luis Abinader fuera presidente desde el año 2020, ¿verdad? Tras la división en el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay gente que se va más lejos y dice inclusive que hay acuerdos entre ellos políticos. Personas del PRM me han dicho a mí, mira, Mara, hay un acuerdo entre ellos. Y eso habría que ver, eso yo no tengo forma de comprobarlo. Ahora bien, en la República Dominicana además se celebró este congreso y se planteó como que República Dominicana es la capital del derecho en el país, en el mundo, perdón. Y esa parte a mí me llama la atención cuando uno conoce casos de policías, fiscales, que en palacios de justicia que están cerca de Santo Domingo, en los alrededores de Santo Domingo, se dan violaciones de derechos fundamentales, pero de manera burda. Por ejemplo, personas que son extorsionados por policías y fiscales que se ponen de acuerdo para decirle a una gente, mira, fulano te va a someter a ti, tienes que buscar 100,000 pesos, tienes que ponerte de acuerdo con él. O gente a la que le montan un expediente que nunca le presentan y los raptan por horas y se lo llevan a dar vuelta por Santo Domingo Este. Me estoy refiriendo a casos que no digo los nombres porque esas personas no me han autorizado. Pero para decir un nombre, el mismo caso de Paula Santana, un caso donde se sometió a 2 personas a la acción de la justicia, pasaron 7 meses presos. Y luego estas personas, por suerte, un investigador, alguien del INACIF dijo, no, pero espérate, esa sangre no le pertenece a eso que ustedes me dieron a analizar, no es de ella. No existen herramientas para someter a este individuo. Sin embargo, y ahí podemos volver a la ley de libertad de expresión y medios audiovisuales, alrededor de esas personas, de esos jóvenes, ahora hay un estigma que van a sufrir de por vida, esos 2 jóvenes que están allí. Mientras que ahora tenemos a un individuo que supuestamente, porque eso lo tienen que demostrar los tribunales, habrían admitido el caso. Bueno, según el fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades
Guzmán. El individuo firmó incluso un documento admitiendo, declarándose culpable de la muerte. Lo que sí dice la familia de Paula Santana es que hay más personas, que no es solo ese, que hay más, y ese fue el grito tras la medida de coerción de 1 año que envió a prisión al que se declaró culpable. El grito diciendo que habían 2 o 3 personas más involucradas en eso y que lo querían tapar, y en eso estaban los abogados y la familia con pancartas allá en el Palacio de Justicia. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se va a hablar aquí de la capital del derecho? Cuando la justicia aquí no es completa, el pobre no tiene acceso a una justicia digna. Ni siquiera los baños de los palacios de justicia son dignos. Ni siquiera el acceso físico a los lugares es para un ser humano. Entonces, cuando vienen y montan un congreso de esto, tú dices, bien, ok, vamos a hacer prioridad en algunos medios especializados de derecho del mundo, posiblemente. Pero en el fondo tenemos las mismas carencias, las mismas situaciones que no se solucionan. Tenemos a los mismos fiscales con 23,000 expedientes que no pueden darle seguimiento a los expedientes, o a los mismos defensores, a los defensores públicos que tienen 50,000 expedientes y no tienen forma física de caerle atrás a sus casos, de personas, muchos de ellos inocentes, que están en las cárceles dominicanas. Así que bien, qué bueno que se celebró el World Law Congress aquí en República Dominicana, pero qué pena que lo que haga, para lo que sirva en ocasiones, es para tapar realidades. Es tiempo de una pausa. En un momento retornamos aquí en Careo. Muy bien, amigos, retornando con ustedes aquí en Careo, el presidente Luis Abinader convocó a los expresidentes de la República una cumbre política para hablar del tema haitiano. Leonel Fernández dijo que él va, pero puso algunas condiciones, pero en general él va. Danilo Medina sí puso sus condiciones, don Wilder. Sí, Danilo Medina, para tratar este tema de la crisis haitiana, él dijo que sí, que él aceptaba. Pero en la Casa Nacional del PLD, esa fue su condición. Una postura, diría yo, bastante rígida y como que no da paso al diálogo. No, pero él está aceptando el diálogo. El expresidente Danilo Medina está diciendo, sí, mire, usted quiere dialogar, vamos a dialogar, pero aquí. Aparte de que la voluntad, habría que ver a qué acuerdos se van a dar, porque anunciar un diálogo para comenzar a dialogar no es lo mismo que usted decir por debajo, mire, vamos a reunirnos, señores, vamos a tratar de hacer un acuerdo conjunto y vamos a hacer un documento firmado por los 4. Es que como que las casas nacionales de los partidos, para mí son escenarios como exclusivos y reservados para esas organizaciones. Tantos escenarios buenos que hay aquí en Santo Domingo, hoteles. Planteó el CES, por ejemplo, que se haga en el Consejo Económico Exacto, hay Social. Muchos lugares, en los hoteles de aquí están acomodados por si no quiere ir a Palacio, porque tal vez no quiera ir a Palacio, que lo lleven al terreno donde está Luis Abinader. Palacio es el espacio del presidente, es la casa del presidente, es donde el presidente se siente cómodo y donde los expresidentes pasaron. Ahí hay un mensaje que también habría que ver. Yo creo que se puede encontrar un punto medio, como tú bien dices. Pero Danilo, estamos de acuerdo Danilo un poco cerrado, como siempre. Danilo Medina también, no sé si te has dado cuenta que aunque Danilo Medina no se ha expresado sobre el tema migratorio ni sobre el tema haitiano, hay varios PLDistas que han hablado con un enfoque distinto a lo que está haciendo el gobierno en el tema de las deportaciones de mujeres en hospitales, por ejemplo. Exacto, que no han estado de acuerdo en gran parte con ese tipo de proceder. Entonces es posible que la posición del PLD sea muy distinta a la de Leonel
y muy distinta a la de Luis Abinader. Hipólito Mejía, que nadie ha dicho, Hipólito no ha dicho que no, porque asumen que el expresidente Hipólito Mejía es un hombre del partido y no va a decir que no, y yo asumo Exacto. igual que tú, en ese caso, si es así. Pero Hipólito Mejía ha dicho, señores, aquí la construcción y la agricultura dependen de la migración haitiana. No nos tapemos los ojos ni nos pongamos populistas. Él ha dicho eso. Y cuando el ministro de Agricultura lo ha repetido, se lo quieren comer. Entonces, es posible que las posiciones de Hipólito y Danilo sean muy parecidas. Sea muy parecida. Incluso en ese sentido, yo propongo que la reunión, en vez de ser Luis Abinader y Danilo solos, que inviten también a Hipólito para ese día y que se puedan reunir juntos ellos tres. Que lo de Leonel haya sido, que se haga parte, no hay problema, pero por la afinidad que han demostrado tener Danilo e Hipólito, creo que se vería más, Bueno, sería más factible y caminaría Leonel mejor. diría, pero conmigo no hay diálogo. Van a hablar ustedes tres y conmigo cuando se pongan de acuerdo se entienden. Habría que ver. Hay otro tema que está en la palestra mundial y que por lo lejos que se encuentra, los dominicanos no le hemos hecho mucho caso. Se trata a la escalada de conflicto que existe entre Pakistán y la India. Dos potencias, primero nucleares, y un conflicto, unas tensiones militares que se dan en la zona más poblada del mundo. India, país más poblado del mundo. Próximo, hace frontera con China, el segundo país más poblado del mundo. Hace frontera con Bangladesh, quinto país más poblado del mundo. Hace frontera con Pakistán, que está también entre los 10 países más poblados del mundo. O sea, estamos hablando de gente que tiene potencial nuclear que no se pone de acuerdo. Hay que decir que Pakistán antes era una provincia india y que ahora, y que desde 1947, con intervención de los británicos, se convirtió y por divisiones también religiosas muy profundas que había en esos países, se convirtió en una república y luego es un estado que se maneja con primer ministro y eso. Así que hay que prestarle atención a ese conflicto. Así es, Omar. El punto de la discordia es una región que le llaman Cachemira, que creo que tiene recursos hidrográficos, recursos... Sí, bueno... recursos hídricos. Ellos comparten, igual que nosotros con Haití, ellos comparten ríos, comparten mucha cultura, comparten, es una zona en la que ha habido muchos conflictos históricos, atentados, sobre todo desde sectores que Pakistán apoya y que no puede negar hacia la India. Y bueno, ahí es que está la raíz del conflicto. Y según los medios internacionales, el conflicto no viene desde ahora, viene desde 1947. Desde su fundación. Exacto. Son países rivales. Rivales desde 1947. Bueno, y finalmente acotar que de ambos lados hay más de 60 muertos. Hasta ahora sí, en este conflicto. En este conflicto, en partes más o menos iguales. Sí, hay que esperar que esto no trascienda más, esperemos que que se reduzcan esas tensiones, porque la verdad es que con todos estos enfrentamientos bélicos y tensiones en el mundo, estamos en unos momentos bastante complejos. Es tiempo de una pausa, en un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Bloque final de Careo, señores, y hay que hablar necesariamente de que se cumplió un mes de la tragedia del Jet Set. Y al punto de cumplirse el mes, el Ministerio Público incautó la discoteca a los propietarios, a los dueños, en presencia de sus abogados. El abogado Miguel Valerio estaba ahí. Y bueno, parece que avanzan las investigaciones, Wilder. Avanzan las investigaciones y hemos visto cómo la prensa nacional e internacional se sigue sacando historias. Vimos una historia ayer que no conocíamos y es de un padre
que perdió sus 3 hijos en esa tragedia. Cada vez hay más historias entre esos 235 muertos, Omar. Sí, bueno, a mí son más de 230 muertos, más de 180 los heridos. Una tragedia que no tiene precedentes en la República Dominicana. Yo creo que hay historias, hay familias, más que historias, hay familias, hay seres, hay vidas que ya no van a retornar, otras que no van, que han sido impactadas para toda la vida, incluyendo la de los propietarios de la discoteca. Pero las víctimas son los que perdieron familiares, ahí hay que reconocerlo. La gente de Baní, la gente de Santo Domingo, los venezolanos, la gente de Jaina, muchas personas. Sí, ¿cómo era que le decían? Los jaineros dorados. Los jaineros dorados. Esas, sí. esas son las víctimas que cargan con el mayor peso. Así que lo que uno espera, no, y lo hemos dicho aquí en este programa anteriormente, no es una vendetta, pero sí justicia. Y la sociedad tiene que quedar satisfecha con la justicia que se haga. Hemos visto como el principal acusado el propietario del JEXEC ha tenido un manejo, podríamos decir, porque los vemos por momentos, incluso designó voceros, y a pesar de estar metido en este tipo de revueltas, creemos que ha estado como bien resguardadito por ahí. Sí, él está manejando una crisis, tendrá sus gestores de crisis que se manejarán según ellos comprendan, pero es la justicia la que tiene, o mejor dicho, el Ministerio Público quien tiene que avanzar en las investigaciones. Las familias de las víctimas tienen que trabajar, avanzar según su íntima convicción, si se suman al Estado en demandas, si no pretenden presentar demandas porque entienden que el dolor es demasiado profundo como para revivirlo. Eso hay algo que hay que tomarlo en cuenta, o porque su familia, independientemente de la lucha legal que llegue, nunca van a ser restituidas, y eso es cierto. Sin embargo, el Estado como Estado, el Ministerio Público como tal, tiene que trabajar. Y además los dominicanos como sociedad tenemos que aprender de la lección. Este país no puede continuar porque aunque la justicia trabaje, realmente nosotros no sabemos por qué que lo pueden condenar. Sí, según psicólogos, Omar, ahora es que estas familias están sintiendo de verdad, porque en principio cuando la tragedia, según explican, la gente está como en un letargo, como que todavía no asimila y cree que la persona sí, claro, todavía está ahí. No, pero cuando sienten esa ausencia, que pasa el tiempo, que pasan las 2 primeras semanas. Cuando ya las personas que estaban cercanos a ellos por el impacto inmediato del hecho comienzan a continuar con su vida normal. Entonces así y eso se ha notado en las redes sociales, gente posteando, lamentando, recordando. Es de verdad devastador. Así es. Wilder Páez, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado aquí en este programa. Para nosotros ha sido un placer contar con la gentileza de su atención, y será hasta un próximo programa. Nos vemos el próximo sábado.